Bueno, creo que ahí hay un poquito más de luz. Eh, Seguimos con la materia Introducción a la Sociología o Comunicación Social, Teoría de la Comunicación Social, depende para qué carrera, tiene distinto nombre. La materia básicamente es la misma. De hecho, es la misma. Eh, bueno, como ya hemos arreglado con Gabriel y con alguno de ustedes, está a disposición mi mail, que es pablosamaja@yahoo.com.ar. Pablo Samaja, Samaja, S-A-M-A-J-A. Ahí pueden comunicarse conmigo, mandarme alguna inquietud, alguna pregunta, alguna consulta y oportunamente las vamos a ir respondiendo, ¿sí? No sé qué cantidad de alumnos que tengo en esta materia también los tengo en psicología de la personalidad. Eso estaría bueno que después si alguien quiere pasarme así como una referencia, estaría bueno. Eh, Porque bueno, en algunos puntos obviamente habrá algunas conexiones, en otras por supuesto que no. De hecho, una de las utilidades centrales que para mí tiene esta materia y que es el horizonte del cuatrimestre, digamos, por no decir objetivos evaluatorios, por ejemplo, es entender y dimensionar cuándo determinado fenómeno que es social y no es individual. Es decir, lo social no se explica con las categorías de lo psicológico. ¿Sí? En lo psicológico es distinto porque en los fenómenos psicológicos está la dimensión social. De hecho, lo psicológico es una dimensión social, ¿sí? Singular, encarnada en la particularidad. Por eso son dos ciencias distintas, la psicología y la sociología. Pero en la sociología, donde se abordan los fenómenos netamente sociales, ya vamos a ver esto que es netamente social, cómo es lo social sin que dependamos de lo psíquico, ¿sí? Pero cuando uno quiere comprender un fenómeno social, debe poder abordarlo en su complejidad, ¿sí? Bueno, dicho esto, voy a comenzar haciendo algunas puntuaciones y leyendo algunas partes del texto que ya tienen, ¿sí? De Portantiero. Comienzo con esta frase, este recorte que hace el autor de Emil Durkheim, que dice así: ¿qué significa el desarrollo de la sociología? ¿De qué proviene que sintamos la necesidad de aplicar la reflexión a las cosas sociales, sino de que nuestro estado social es anormal, de que la organización colectiva es bamboleante, no funciona ya con la autoridad del instinto, puesto que esto es lo que exige la reflexión científica y su extensión a un nuevo orden de cosas? Bueno, el recorte es complejo. Lo que por ahora simplemente voy a señalar, ya después tendremos oportunidad de retomarlo porque Emil Durkheim es uno de los autores que veremos un poco más adelante, pero lo que cabe acá señalar hasta acá es primero que es interesante cómo llama, después veremos mejor por qué, pero ya lo señalo, cómo Durkheim llama esto cosas sociales, ¿no? No estamos acostumbrados a pensar a los sucesos sociales como cosas, puesto que la palabra cosa coloquialmente alude a cosas concretas, a cosas materialmente empíricas, ¿sí? Llamar cosas a algo social al menos resulta extraño en nuestro habla coloquial, salvo que uno venga de filosofía, etcétera, ¿no? Pero en general puede resultar así. Y después esto de que aparece la necesidad de preguntarse por las cosas sociales porque nuestro estado de cosas es anormal. No anormal en el sentido de anómalo, en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que no es natural, ¿sí? El capitalismo no es que hemos llegado al capitalismo por naturaleza. Esto lo vamos a ver también con los próximos autores, pero no todos los colectivos sociales, no todas las culturas sociales en su desarrollo llegan naturalmente al capitalismo. El capitalismo hemos llegado a una serie de culturas y se ha expandido y conquistado otra serie de culturas, pero no toda cultura desarrolla y deviene en el capitalismo,
¿sí? Esto es algo que, repito, ahora lo nombro, ya lo veremos con más rigurosidad. Pero digo, aparece, el capitalismo es un sistema social construido por el ser humano. Y en este carácter humano y social es que es perfectible, es decir, es un estado que inaugura cambios que antes no habían. Vieron que la clase pasada hacíamos referencia a la pirámide del sistema feudal, ¿sí? Que teníamos 4 castas. Me había olvidado de nombrar la tercera, ¿sí? La pirámide en el sistema feudal de castas teníamos 4 castas. El campesinado o siervos, los nobles o caballeros, los guerreros y los oratores, o la jerarquía eclesiástica y luego Dios. Estas castas eran inamovibles, decíamos, fijas, estáticas, dado que era un plan de Dios el sistema, no era algo que habíamos hecho nosotros. Digo esto en la cosmovisión de la época, ¿sí? Con el capitalismo, ese paradigma de cosmovisión empieza a cambiar drásticamente. El capitalismo surge con la necesidad, y acá en el apunte lo van a ver, con la necesidad de sostener individuos libres jurídicamente hablando, es decir, en lo formal, para sostener el pacto social que implica el capitalismo, ¿sí? Leo un par de párrafos y vuelvo a esto. Si el origen histórico de la reflexión sobre los problemas sociales puede ubicarse muchos siglos atrás, es un hecho que la sociología, como campo definido del conocimiento, recién aparece al promediar el siglo XIX. Filosofías de la sociedad y doctrinas para poner en marcha procesos de reformas aparecen en el remoto pasado humano, a menudo ligadas a especulaciones religiosas y casi siempre referidas a los problemas de organización de la sociedad y el poder. En el pensamiento occidental este proceso nace con los griegos, para prolongarse sin mayores discontinuidades en la cultura medieval. El punto de ruptura de esta tradición, que permitirá progresivamente la constitución autónoma del conjunto de las hoy llamadas ciencias sociales, se halla en el Renacimiento. El precursor reconocido para este nuevo continente del conocimiento será Maquiavelo, 1469-1527, cuya obra marca la liberación para la reflexión sobre la política, de sus condiciones teológicas o filosóficas, es decir, se emancipa de la filosofía, la política, las ciencias políticas. Lo que podríamos llamar ciencias políticas, esto es, teoría del gobierno y de las relaciones entre el gobierno y la sociedad, es el primer campo secularizado del saber que habrá de irse constituyendo dentro del orden más vasto de las ciencias sociales. Esto de secularizado, lo explico por si hay alguno que no lo sepa, es una palabra que alude a que se desacraliza. Secularizar es desacralizar, sacarle el carácter sagrado. Bueno, es lo que hace el capitalismo respecto del sistema feudal, respecto del medioevo, ¿no? En el medioevo todo era sagrado. El capitalismo inaugura un hacer profano lo sagrado, una secularización de lo sagrado, ¿sí? En este caso, secularizar es quitarle el carácter sagrado a la política y llevarla a terreno científico, ¿sí? Campo en el que coexisten al lado de las prescripciones de lo científico, aún balbuceantes, ¿sí? Aún no bien articuladas del todo, las sutilezas del arte, es decir, los cánones para la acción que permitan diferenciar el buen del mal gobierno. Hasta acá está definiendo las ciencias políticas, ¿sí? A nosotros nos interesa porque esto es el contexto de lo que va a ser el surgimiento de la sociología. Bueno, acá un poco me adelanto para no ser muy extenso y paso directamente a esta última parte. Tanto las ciencias políticas cuanto la economía política no eran concebidas por sus fundadores como compartimentos cerrados, como disciplinas irreductibles. Eran en realidad fragmentos de una única ciencia de la sociedad. En algunos casos los campos de interés común se entrelazaban en un solo individuo. Locke ha pasado a la historia de las ideas como precursor de las ciencias políticas y también de la economía política. Hechos políticos y hechos económicos eran concebidos en general como fenómenos que se cruzaban y se condicionaban mutuamente. Subtítulo: El origen de la sociología. Ya casi pertenece al sentido común definir a la sociología como ciencia de la crisis. La definición ambigua merece ser aclarada.
sobre todo porque para algunos el acople del término de crisis importa cargar a la sociología de un contenido intrínsecamente transformador o aún revolucionario. Piénsese, por ejemplo, en la desconfianza con la que el pensamiento más cerradamente tradicionalista observa contemporáneamente a esta disciplina, a la que le atribuye poco menos que significados destructivos del orden social. Es decir, hoy en día pareciera, según nos dice este autor, la sociología tiene como un aura, por así decirlo, revolucionaria o progresista, ¿sí? Esto es lo que está diciendo, ¿sí? Ahora va a decir, el origen de la sociología no tiene nada que ver con esto, nada que ver con lo que esto pareciera ser ahora. Nosotros no tiene nada que ver, fue exactamente al revés. Fíjense, nada más lejano a esos propósitos podrá encontrarse, sin embargo, en la génesis de la sociología. El tercero de los grandes campos del conocimiento referido a las relaciones entre los hombres, que surgirá después del Renacimiento. La sociología es un producto del siglo XIX y en ese sentido puede decirse efectivamente que aparece ligada a una situación de crisis. La crisis está, es verdad, pero la respuesta que a ella propondrá desde sus fundadores en adelante, es más que revolucionaria, conservadora o propulsora de algunas reformas tendientes a garantizar un mejor funcionamiento del orden constituido. ¿Qué está diciendo hasta acá? Está diciendo que la sociología surge como una disciplina que es funcional absolutamente a las clases altas, al status quo. Surge como una herramienta del control social para mantener estable las revoluciones que el capitalismo provocaba, por inaugurar movimientos sociales de ascenso y de descenso en la dinámica de su constitución, ¿sí? No sé si hasta acá me siguen, si hasta acá me explico, si hasta acá venimos bien. Coméntenmelo un poco por mail después oportunamente. No voy a seguir mucho más con el texto ese hoy, sí voy a comenzar simplemente leyendo una parte de un texto que van a tener próximamente, y que es un texto guía absolutamente para nosotros, es un texto de Susana de Luque. El capítulo se llama El objeto de estudio de las ciencias sociales. Y acá, ¿por qué voy a leer esto? Acá lo que quiero empezar ya a señalar son las características específicas del objeto de estudio de las ciencias sociales. Es decir, ¿qué caracteriza al objeto de estudio de las ciencias sociales respecto, es decir, a diferencia, de las ciencias naturales? ¿Sí? En las ciencias naturales tenemos la física, la química, la astronomía y la biología, ¿sí? Pero son todas cosas no humanas. Por no humano quiero decir, la biología estudia la vida, sí, pero no la vida humana, sino la vida como fenómeno externo al ser humano. La química, la física, la astronomía estudian fenómenos no humanos, ¿sí? Las ciencias sociales justamente sí, ¿sí? Sobre esto tiene que ver esto con lo que me quisiera quedar esta última parte de la clase. Fíjense lo que va a decir la autora. En verdad, no existe en la historia de la sociología ni en la actualidad un consenso unánime entre los científicos sociales acerca de la definición de cuál es el objeto de estudio de esta disciplina. Más allá de la vaga categoría de lo social, las distintas perspectivas teóricas parten de supuestos y concepciones diferentes sobre cuál es el objeto de estudio y cuál es la mejor forma de abordarlo. Esta falta de consenso acerca del objeto y de las metodologías para estudiarlo, que se da en la sociología, puede también hacerse extensiva a otras disciplinas sociales o humanísticas. Bueno, para la gente que me tiene en psicología de la personalidad, hemos nombrado ya que la psicología no es una sola, que hay diferentes escuelas y no todas entienden lo mismo. De hecho, son bastante diferentes, con lo cual no hay una psicología. Bueno, tampoco hay, pareciera, una sociología o un consenso unánime de cuál es el objeto de estudio, ¿sí? Acá aparece, por ejemplo, esta categoría vaga todavía de lo social, que ya habíamos trabajado un poquito, ¿sí? Las características más peculiares del hombre, y que por hombre obviamente ser humano, ¿sí? Hombre y mujer, y que lo diferencian de otros objetos científicos, animales, partículas, plantas, entre otros, son, y acá va a enumerar una serie de rasgos fundamentales. Esto es clave para que lo tengan presente, ¿eh?
el tema de los valores como rasgo irreductible y constitutivo de las acciones de los hombres y mujeres, seres humanos. La ciencia empírica se ha apoyado en la distinción entre hechos y valores con el objetivo de aislar estos últimos para conseguir una neutralidad valorativa. Por otra parte, también el investigador debe tener en cuenta el conjunto de valores que pone en juego cuando realiza una investigación. Esto ya voy a volver con mucho más tiempo y rigurosidad a esto, ¿sí? Aclaro, cuando decimos valores, no estamos diciendo valores económicos, estamos usando la palabra valor en el sentido antropológico, los valores morales, ¿sí? Los valores, ¿sí? 2. La impredecibilidad de la conducta humana, que en tanto depende de la voluntad, es libre. Pequeño problema para un objeto de investigación científico. Las partículas, las células, los átomos no son libres en el sentido de que se autodeterminan, ¿sí? 3. La dificultad de experimentación, conflictos éticos respecto de la manipulación de personas. 4. La historicidad del hombre, del ser humano. 5. Su sociabilidad, su cultura, las manifestaciones de su inconsciente. Y 6. La vinculación entre la ciencia social y la política. ¿Sí? Repito, ahora lo estoy nombrando a grandes rasgos. Ya les voy a pasar este material que, repito, va a ser guía para toda la materia. No es para que lo lean todo de golpe, sí para que vayamos puntualizando un poco estas ideas. Así que terminamos por hoy. Seguramente la próxima ya tengan este texto, vayan leyéndolo de a poco, pero me interesa más que nada que lean y relean hasta donde hemos leído, que es simplemente la primer carilla, ¿sí? Y obviamente el material que ya tienen.